Arresto de César Duarte, exgobernador corrupto. En Estados Unidos se había mantenido oculto. Casi no dejó nada de la apuesta en su turno. Ahora sus cartas de aprehensión son las que suman 21. Tiene muchas demandas allá en Chihuahua del gobernador actual y otras tantas ciudadanas. Su detención no son los 100 metros vallas, pero muchos corrieron pa' colgarse esa medalla. La cantidad de casas que le han encontrado, hermano, la de millones que le han detectado. Parece que se ha copiado lo que en Facebook han publicado, porque prácticamente se robó el estado. Ni te imaginas cuánto fue su parte. Tenía casas en Florida, Texas y otros lugares. Cuando descubrieron lo que robó César Duarte, ya tenía más propiedades que las aguas termales. Y que caiga quien tenga que caer. Todos sabemos que no fue solo él. La corrupción en ese nivel es como un trapecista, no actúa sin una red. Y que caiga quien tenga que caer. Todos sabemos que no fue solo él. La corrupción en ese nivel es como un trapecista, no actúa sin una red. En estos robos no está solo el ladrón, se rodea de fichitas de la misma condición. Ya cayó la mula, va a continuar el patrón. Eso es a lo que yo llamo un efecto dominó, no. Dicen que no todo cae en su bolsillo, que le aportó mucho al PRI en la operación Zafiro. César se sacrificó por el equipo, pero de todas formas lo cesaron del partido. César Duarte intentan pararse, parece que al cacique lo tomaron por sorpresa. Le incautan bienes, se viene la cárcel. Dadle al César lo que es del César. Van a caer eslabón por eslabón. Ya está sudando todo colaborador de la corrupción. Vaya que calor y qué mal desodorante. Se les acabó la protección. Y que caiga quien tenga que caer. Todos sabemos que no fue solo él. La corrupción en ese nivel es como un trapecista, no actúa sin una red. Y que caiga quien tenga que caer. Todos sabemos que no fue solo él. La corrupción en ese nivel es como un trapecista, no actúa sin una red. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias, Dañera K, por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy trataremos un tema de gran relevancia para las trabajadoras y los trabajadores de México, la reciente propuesta de la reforma a la ley de pensiones. Esta propuesta fue presentada por el presidente López Obrador y estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para su elaboración, el Ejecutivo Federal trabajó junto al sector privado y organizaciones de trabajadores. La iniciativa tiene por metas principales aumentar el promedio de las pensiones en 40% y reducir las semanas de cotización para asegurar este derecho. Esto pretende lograrse con mayores aportaciones tanto de los patrones como del Estado, sin incrementar las contribuciones de las y los trabajadores. La propuesta fue aplaudida de manera casi unánime. En parte tiene que ver con que se basa en un proyecto de los empresarios liderados por Carlos Salazar, el Consejo Coordinador Empresarial. Otro motivo es que esta iniciativa ha recibido la aprobación del presidente de la República y por tanto influye en la aceptación dentro de su movimiento. Sin embargo, lejos de aceptar sin más esta propuesta de reforma, es necesario ponerla a revisión. Uno de los puntos que hasta ahora no ha sido tocado es el de las AFORES como paradigma de administración de los ahorros de las y los trabajadores. ¿Qué implicaciones tiene esto y cómo beneficia a la población trabajadora? ¿Cuáles son los alcances reales de esta iniciativa? Para discutir estas cuestiones está con nosotros Berenice Ramírez y Tonatiuh Martínez, especialistas en el tema de pensiones. Vamos con ellos y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Hoy va a ser una conversación un poco especial. A mí me suelen criticar porque dicen que nunca critico al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, hoy sí me voy a dedicar bastante a eso y vamos a analizar, antes de destacar estos elementos que me parecen criticables de la propuesta de la que vamos a hablar, vamos a analizar el sistema de pensiones en México. Ya lo hemos conversado aquí antes. Vamos a refrescar un poco la memoria para hablar de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial que suscribió el presidente de la República para mandarla al Congreso. Para hacerlo nos acompañan la doctora Berenice Ramírez y el maestro Tonatiuh Martínez Aviña. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Sin duda hay pocas personas que saben como ustedes sobre el sistema de pensiones
en el país y particularmente usted, doctora, lleva estudiándolo mucho tiempo. Así que seguramente tiene ya bastante experiencia en contar la historia de dónde venimos, cómo vamos en eso y los hitos fundamentales de los últimos años. ¿Nos puede recordar un poquito cómo han sido las últimas décadas en materia de pensiones en nuestro país? Bueno, hay que recordar que a raíz de una evaluación que se hace en 1994, rápidamente se hace y se presenta al Congreso una reforma para reformar la ley del IMSS y se aprueba en un lapso de 10, 12 días, ¿no? Se atraviesa incluso el 12 de diciembre, ¿no? Todas estas fechas son muy significativas. La discusión no hubo y hubo un apoyo pleno a una reforma que transformó el modelo de seguridad social, abrió la puerta a que las pensiones se privatizaran al ser administradas por el sector privado, y un cambio fundamental es que transformó el concepto de seguridad social. De ser una propuesta, la seguridad social tiene que cubrir los riesgos del ciclo vital y hay una responsabilidad estatal en cubrir esos riesgos del ciclo vital, como es la enfermedad, la maternidad, la incapacidad, la vejez y el retiro en ese sentido, ¿no? Y lo transformó exclusivamente a un ahorro obligatorio. Entonces, de esa gran transformación de seguridad social se convirtieron las pensiones en una cuenta de ahorro obligatorio, individualizado, que mantiene las desigualdades porque la pensión se deriva del nivel salarial que tienen los trabajadores, de su trayectoria de vida laboral, y sabemos que en el país tenemos un mercado laboral con muchas precariedades. En las últimas 4 décadas la precariedad aumentó, 56% de los ocupados están en condiciones de informalidad y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social. Ahí tenemos un porcentaje importante, 7 millones de trabajadores que trabajan para empresas formales, pero que no han sido dados de alta a la seguridad social y por eso también su condición es precaria. Exigirles esa ley amplía los años para tener derecho a una pensión de 500 semanas, se va a 1.250 semanas de cotización. Imposible para los trabajadores cubrirlo con estas condiciones laborales. Se preveía que no iba a tener resultados y además en la última década se hicieron diversas evaluaciones. Ya en 2015, a raíz de la encuesta que levanta INEGI y que se le solicita a CONSAR, que es básicamente el módulo dentro de la ENOE para ver las transiciones laborales, ya se estaba dándose cuenta que el promedio de la densidad de cotización era de 43%. En 2019 vuelven a hacer una evaluación y se dan cuenta que el promedio de la densidad de cotización es de 31%. Y ya lo más grave es una declaración que hace Vela en febrero de este año, donde dice que de 7.500 trabajadores que tendrían derecho por estar cotizando desde el 1 de julio de 1997, solamente 750 reúnen las condiciones de 100% de densidad de cotización. Entonces, realmente está mostrando el fracaso del sistema de capitalización individual y que se acompaña del contexto internacional. 30 países que hicieron su transformación a capitalización individual. En los últimos 3 años, 18 han regresado, han realizado reversión, algunos han construido sistemas mixtos, otros han regresado al Estado, fundamentalmente porque las pensiones han sido bajas, los que han obtenido, y la mayoría es que no han tenido pensiones. Y en la región tenemos el ejemplo de Chile, de toda la movilización que se da en la segunda mitad del 2019, donde la petición de los trabajadores era por no más AFP y lograr una pensión. Y ahorita en Chile se está discutiendo en esta pandemia la posibilidad de hacer una nueva constitución, de plantear una nueva reforma, y en esa disputa estamos a nivel regional.
En ese contexto donde tenemos precariedad, donde se ha demostrado, donde hay iniciativas como la del CIS, donde está planteando, y del Colegio de Actuarios, muchas evaluaciones que nosotros hicimos, que se tenía que reducir el tiempo de trabajo a 15 años. En esa propuesta se monta esta reforma de la ley del SAR que se denomina fortalecimiento, ¿no? No es una reforma, sino es un fortalecimiento que no está analizando las implicaciones de lo que significa capitalización plena en las condiciones laborales, salariales del mercado laboral mexicano. Doctora, le tengo algunas preguntas. Bueno, primero aclarar para nuestra audiencia que cuando se habla de densidad de cotización es el tiempo que una persona pasa de su vida laboral en el mercado formal, ¿es así? El tiempo que está cotizando para su seguridad social en el largo de su periodo laboral. Que está pagando Entonces, las cuotas. si tuviera trabajo formal durante 24 años, lograría 1.250 semanas de cotización. Pero si cotiza 6 meses, 6 meses está en otras actividades, por ejemplo, los trabajadores autónomos, ¿no? O el cambio de trabajo, se queda desempleado 2, 3 meses, esos 24 años se transforman en 40 años, ¿no? Incluso la CONSAR, si ustedes se dan cuenta, lo tiene claro. Su calculadora es a partir de 30 años de trabajo, no de 24 ni de 25, porque sabe que había estos vacíos y sus cálculos son después de 30 años de trabajo. Nosotros hicimos evaluaciones de qué significaría que una persona con 30% de densidad de cotización, ¿cuántos años tendría que quedarse del mercado laboral? 50. Entonces, solamente tendrían pensión aquellos que entran a laborar a los 20 años y pueden a los 70 aguantar, pero teniendo un trabajo donde estén cotizando, ¿no? Entonces, realmente se observaba las deficiencias del modelo desde que lo presentaron en 1995. ¿Y ellos qué prometían? ¿Cuánto decían? Ellos prometían pensiones arriba del 100%, y además hubo propaganda muy negativa de parte de las administradoras. Quizás todos recuerden los grandes anuncios donde ponían tu pensión es para viajar, ponían un crucero, ¿no? Cuando realmente el 70% de los mexicanos, de los que están ocupados ahorita, el 70% recibe hasta 3 salarios mínimos. Su salario no supera los 12,000 pesos. Si tú no superas ese porcentaje y tu tasa de reemplazo en las condiciones más favorables pudiera ser del 30%, pues es un salario mínimo. Pero sabemos que no es 30%, que el promedio que ha dado la capitalización individual, y la Auditoría Superior de la Federación lo demostró en su análisis que salió publicado este año y que lo hizo en 2018, que el promedio es 17%. ¿Sí? Más del 100% sí para los que ganan un salario mínimo, pero no para los que ganan, y aquí tienen que fijarse muy bien los que ganan 15 salarios mínimos, porque su tasa de reemplazo es del 7%. Sí. Es Maestro muy Tonatiuh, bajo. Se decía que la reforma, la privatización de las pensiones, se hizo porque el IMSS no funcionaba, era un modelo oneroso, que era insostenible. Y eso se ha convertido en una especie de lugar común que se da por sentado. ¿Era así realmente o qué matices hay que hacer? Hay que entender que la administración no se dio del todo correctamente. ¿Cómo funcionan cómo funcionaban las pensiones antes de que todo este problema se hiciera público, por así decirlo? Teníamos un gran fondo donde todos los trabajadores aportaban y lo administraba el IMSS. En teoría, todas esas administraciones, todas esas inversiones, todos los proyectos deberían de haber sido proyectos productivos que generaran rentabilidad, que generaran desarrollo económico y evidentemente que regresara el capital que se había invertido en los proyectos con intereses para los trabajadores, para pagar las futuras pensiones. Esto no fue necesariamente así. En México, por ejemplo, utilizamos el dinero para pagar auditorios, para pagar el Atlante, para pagar hospitales que son necesarios también, unidades obreras. El problema fue que no se devolvieron los recursos, por un lado. Otra situación fueron deficiencias administrativas en términos de que como el IMSS administraba todos los seguros, el de enfermedad y el de maternidad son seguros deficitarios.
necesitan constantemente dinero. Entonces tomaban de las pensiones cuando es un seguro superavitario, normalmente va para arriba en su etapa de acumulación, y pues de ahí agarraban, neteaban y financieramente pues salían avante cada año. Entonces llegamos a un momento en el que la reserva técnica, que es el nombre que en la literatura adquiere este gran fondo, pues disminuyó a niveles ya insostenibles para el pago de las pensiones. Y entonces el sistema cambia de nombre. Nosotros tenemos un sistema teóricamente construido, al menos en las leyes, que se llama de beneficio definido de capitalización colectiva. Y eso es como se deberían construir actuarialmente, financieramente, los seguros de pensiones. Desafortunadamente, cuando mengua el fondo, cambia de nombre y se llama entonces beneficio definido de reparto. ¿Por qué se sigue llamando de beneficio definido? Porque las leyes siguen estableciendo que los trabajadores van a recibir un porcentaje de su sueldo, sí, pero cambia cómo se financia. Al ser de reparto, ahora los trabajadores activos van a ser los que financien a los trabajadores, a los pensionados, y entonces eso es lo que empieza a presionar financieramente al seguro o a la institución, al gobierno incluso, y eso es lo que causa problemas. Y eso es lo que muchas veces atacan los detractores o las personas que respaldan a las AFORES, que respaldan la capitalización individual. Dicen, no, es que el beneficio definido de reparto va a llevar a la quiebra al Estado. Y no necesariamente es así. Pero si tenemos mercados como los que describió la doctora, donde son débiles, donde las personas salen y entran de la formalidad, los sueldos son precarios, pues la presión financiera sobre este tipo de modelos es bastante dura. Algo hay de cierto de que no, financieramente el IMSS no estaba tan bien por el tema de las pensiones, pero fue por malas decisiones en parte. Y si tú cambias y sustituyes el modelo de beneficio definido por uno de capitalización individual y generas una generación de transición, eso implica entonces que ya no vas a tener fondos para seguir financiando a los pensionados. Y es cuando el Estado, el gobierno federal, asumió el pago de todas las pensiones y que está causando otro problema. El costo de la generación de transición, que ya números cerrados asciende casi a $1 billón al año del presupuesto de egresos. Entonces, déjame ver, maestro, si entendí bien, no había un problema tanto de modelo, sino de gestión y de decisiones políticas. Lo que se tenía que retribuir al Instituto Mexicano del Seguro Social de lo que se invertía del dinero de los trabajadores, no se le retribuía y se tomaba ahí, además, para financiar la parte, digamos, médica del IMSS y otros aspectos que usualmente consumen más dinero. Esto llevó a que en vez de que fueran los propios fondos de los trabajadores los que financiaran sus pensiones en un futuro, digamos, incrementando los recursos en ese fondo, se tomara de las aportaciones de los trabajadores que estaban en activo. Y eso, digamos, lo permitió la dinámica demográfica, pero cada vez fue presionando más las finanzas y entonces fue lo que tomaron como pretexto para cambiar. Sí, en un contexto de hecho de profundas políticas neoliberales aplicadas en todo el continente. Empezamos en Chile en el 80, pero esto pasó en todos los países. Todos los países de alguna forma intentaron cambiar sus sistemas, privatizarlo, porque era una de las banderas que llevaban la privatización, el modelo neoliberal. No nada más eran bienes y servicios. Las pensiones fueron de sus principales banderas. Perú, Colombia lo intentaron. Hicieron foros importantes. Mario Vargas Llosa hizo foros para transitar ese camino. Al final no pudo porque pues, no llegó a la presidencia, ganó Fujimori, pero también lo intentó y falló. Pero esto se repite a lo largo del continente y bueno, aquí en México comenzó Salinas de Gortari, ¿no? En el 92 con la creación del SAR y de las cuentas individuales. Mire, yo quiero regresarme a un punto del modelo que me parece sustancial porque se repite en la propuesta que nos están planteando. La tasa de cotización, lo que cotiza en nuestras pensiones se financia de manera tripartita. Aporta el trabajador, aporta el empleador y aporta el Estado. Y estaba en 1995 en 6.5 la tasa de cotización y sigue en 6.5. Cuando la transformación demográfica ha cambiado. Y el problema fundamental, aparte de lo que señalaba Tonatiuh del uso de estos recursos, el problema fundamental está intrínsecamente al modelo.
Los actuarios que formularon la ley del IMSS en el 43 solamente pensaron en darle seguridad social al trabajador. Vamos a un corte y nos comenta sobre eso. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe sobre las pensiones en México. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Los mejores resultados son una suma de varios factores. Práctica, fuerza, resistencia. Pero hay uno que es crucial para ser el mejor. Somos Equipo. Sábado, 11:30 horas. Qué bueno que sigue con nosotros, porque nosotros seguimos conversando de buena fe sobre las pensiones y la fallida propuesta del Consejo Coordinador Empresarial que adoptó el presidente de México y que mandará al Congreso. Ya explicaremos por qué se trata de eso. Nos decía, doctora, que hay una razón histórica de que las aportaciones estuvieran en 6.5% en 1995, que es cómo se pensó el Seguro Social en el 43. Sí, en el 43 la tasa era del 6, precisamente porque era nada más tomando en cuenta la esperanza de vida del trabajador. Y a lo largo de la construcción de la seguridad social, en los años 60, en 73, se empieza a, por decisiones presidenciales, a señalar que iba a haber también seguridad social para beneficiarios. Y entonces ya no era el trabajador, sino eran sus descendientes. Y después hay otras propuestas de que también eran los ascendientes. Entonces ya de una cuota depende una familia y se había calculado para el trabajador. Y esto fue lo que llevó muy rápidamente a descapitalizar al IMSS ya en los años 60, solicitando a los actuarios que por favor se incrementara la tasa de cotización para darle viabilidad. Ahora, eso es lo que se ha tomado como pretexto del mal manejo que ha tenido el Estado. Pero lo que nosotros discutíamos y seguimos discutiendo es que un modelo de beneficio definido es soportable por las condiciones trabajadoras. ¿Estamos en un proceso de envejecimiento demográfico? Sí, pero la media de edad son 29 años. Tenemos un gran porcentaje de jóvenes que están ingresando al mundo laboral. Y ahorita es muy preocupante que si solamente el 30% de los mayores de 65 años tienen una pensión derivada de contribuciones, los jóvenes no tienen nada. Y las dinámicas de pobreza se da más en niños y se da más en jóvenes. Y si se hubiera hecho en el 95 una reforma paramétrica que hubiera aumentado la tasa de cotización, que se hubiera formalizado el trabajo, y un elemento que el proyecto que presentaron ahora no toma en cuenta, el reconocimiento de todo tipo de trabajo. Si solamente van a ser incorporados los trabajadores asalariados subordinados, no vamos a pasar en cobertura del 35% de la PEA. Cuando mucho llegaremos al 42, 43. Es una reforma para una minoría de la población. Ahorita lo que se está proponiendo es para el 24% de los trabajadores afiliados al IMSS, que son los que tienen una cuenta individual y que son 15 millones. Y la urgencia es para los que van a cumplir ya los requisitos de ley y que les van a dar su ahorro para que
sobrevivan como puedan lo que les resta de vida en los próximos 2 décadas más o menos. Es patear el bote. Esta reforma no es otra cosa que darle un poco más de oxígeno a las Afores. Maestro Donatiu, me permitiría ir un paso atrás para entrar de lleno después a lo que plantea el Consejo Coordinador Empresarial y suscribe el presidente. Me interesaba subrayar 2 cosas que daba en su argumento. Una es que si se privatizó, alegando que eso le costaría nada al Estado, ya se deshacen de un costo. Y sin embargo ha tenido costos millonarios que siguen incrementando cada año. Y la segunda cosa, que los problemas del sistema van más allá del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo decía de pasada. ¿Cuáles son entonces los problemas del sistema de pensiones en México, así digamos visto panorámicamente, abuelo de pájaro? Panorámicamente te diría la fragmentación de inicio. Tenemos regados microsistemas de pensiones por todo el país, porque de inicio nunca se normó cómo tenían que operar. Se basaron en el beneficio definido para entregar pensiones, porque era el método que se tenía, y aparte es un método efectivo, desde mi punto de vista es un método que genera bienestar, pero nunca normamos o parametrizamos la edad. O sea, hay modelos de pensiones donde te puedes jubilar a los 45 años en algunas empresas o con más del 100% de tu sueldo ya integrado en la pensión. Esos son problemas. Y eso genera y generará en instituciones, entidades federativas, gobiernos municipales, en universidades públicas, posibles quiebras. Y entonces el gobierno federal va a tener que entrar. ¿Por qué? Porque el pasivo contingente, que es como se llama el pasivo, el adeudo de las pensiones de las universidades y todas las entidades que no están bien manejadas financieramente, está creciendo bastante. Entonces las entidades están generando una responsabilidad con sus trabajadores por recursos que no tienen. En un momento, pues esto va a generar un estallido. Otro problema es la exclusión. Como ya dijo la doctora, estamos en mercados de trabajo muy débiles, donde constantemente la gente está entrando y saliendo del mercado formal, con outsourcing, con subregistro de ingresos. Eso genera que, pues, no, bajo el modelo de cuentas individuales, pues no tengas una pensión, ¿no? Y es especialmente dañino con las mujeres, porque ellas tienen sueldos menores a los de los hombres por la desigualdad de género, también salen más del mercado formal porque al tratar de ejercer su maternidad, pues salen y están cuidando a sus hijos, y entonces tardan en regresar. Y si ampliamos las semanas de cotización de 500 a 1.250, pues solo el 15% de las mujeres de la generación Afore tendrían derecho a una pensión, según la CONSAR, ¿no? En el último estudio que sacó al respecto. Los costos que ya te dije de la generación de transición están creciendo y en la próxima década no van a bajar, van para arriba. Desigualdad en las pensiones también tenemos. El modelo de beneficio definido, si bien daba bienestar a muchos trabajadores, también tenía problemas, y entonces tenemos ahorita pensionados con 200 pesos y pensionados de CFE, por ejemplo, con 200,000 pesos. Entonces hay una disparidad tremenda ahí donde dices, ¿dónde está la justicia social, ¿no? En ese aspecto que se puede arreglar, creo. Es de las cosas más difíciles, pero se puede arreglar. Y finalmente el último problema ya sería, para cerrar, el de la generación Afore. De las personas de menores ingresos, ya mencionaban, solo 2 de cada 50 de las personas que ganan un salario mínimo podrían pensionarse. Y son el umbral de personas que gana hasta 2 UMAS, que es menos de 2 salarios mínimos, o el 55% de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores de México que son abandonados por este sistema de pensiones, o digamos por este desorden en las pensiones, porque ni siquiera hay algo sistemático ahí. Doctora, ¿nos puede contar de qué se trata la reforma del Consejo Coordinador asumida por el presidente y por qué no toca estos problemas fundamentales? Yo creo que los toca parcialmente, y la salida que le dan no es la que vaya a resolver el problema estructural y de fondo, y por eso atrasan y obligan a que se pierda una excelente oportunidad, donde encontramos una primera contradicción grande. Si es un presidente que está diciendo primero los pobres y está pensando en un modelo de bienestar, pues hagamos una reforma a fondo que realmente les dé bienestar en términos de pensiones. Pero lo que se está haciendo es salvar a aquellos
que no van a tener una pensión y por eso aceptan. La primera propuesta es que la pensión garantizada se dé a partir de los 750 semanas de cotización. Los trabajadores que no lograban las 1.250 semanas no tenían derecho a la pensión garantizada. Y la mayoría, nada más como pensión, va a tener una pensión garantizada, pero no tenían derecho. Y una pensión garantizada es un salario mínimo de julio de 1997 actualizado por el IPC a la actualidad, ¿no? Entonces, eso es la garantizada. Si se da a las 750 semanas, pues va a haber más trabajadoras que accedan a una pensión, porque va a haber un porcentaje mayor, no mucho mayor, pero sí un poco más alto para tener una pensión garantizada. Sobre todo porque esos 750 aplicarían los primeros años, pero la propuesta dice que al final van a ser 1,000. Sí, o sea, van a ir paulatinamente avanzando. Pero el problema más grave es que la ley del IMSS señala que la pensión garantizada, y por eso se llama garantizada, la paga el Estado. ¿Sí? La paga el instituto con recursos fiscales. Lo que ahorra, lo que está en las AFORES, se los va a pasar al IMSS, pero ya tenemos también evidencia que cada vez con los que ya tienen capitalización individual y pensión garantizada, que cada vez más la aportación del Estado, el subsidio del Estado, va creciendo porque son ahorros insuficientes para mantener una pensión garantizada, que esa sí es vitalicia, ¿sí? Entonces, el problema mayor es que es una propuesta que pretende que no aspiremos a una pensión mejor, sino que nos conformemos con una pensión mínima garantizada de un salario mínimo. Y se montan en la reforma del artículo 4, donde ya está establecida una pensión de bienestar, y entonces te dicen, tu tasa de reemplazo aumenta, porque si le pones, si le bajas a 750, si le pones esa base, pues la tasa de reemplazo es mayor. Y para financiarla, entonces los empresarios dicen, aceptamos que la tasa de cotización se vaya hasta el 15% y nosotros la vamos a pagar. Pero el Estado se va a ocupar de los 4 primeros UMAS y no va a gastar más, sino su cuota social, que ya aporta hasta los 15 salarios mínimos, la va a reducir y la va a redistribuir en los primeros 4 y nosotros nos dedicamos del 5 en adelante, ¿sí? Pero como bien decía Tonatiuh, el 70% de los trabajadores están hasta 3 salarios mínimos y como el 80 y tantos hasta 5 salarios mínimos. Entonces se quedarían con los demás altos de ingresos para que no vayan a espantarse cuando vean que su tasa de reemplazo es del 10%, ¿verdad? Entonces, aunque estén aportando sobre 25 salarios. Entonces, ese es el diseño, pero significa que va a ser más costo fiscal para el Estado. Ahorita la generación en transición ya cuesta 4% del PIB, la de bienestar como 0.6%, y entonces le seguiríamos metiendo cuando tenemos necesidades de inversión en salud, que sigue siendo 1.7 del PIB, en esta situación de pandemia y en estas condiciones de salud de la población mexicana, y 3% en educación. Entonces, pues realmente se tiene que visualizar los gastos que se requieren para no quedarnos todos en mínimos, sino aspirar a que se vaya fortaleciendo. Esa es la primera propuesta y por eso se dice que aumenta la tasa de reemplazo y los empresarios dicen asumo, ¿verdad? Pero lo van a asumir aumentando un 1% al año, que muy bien lo pueden recuperar no aumentando salarios, claro, que lo pueden recuperar aumentando productividad o aumentando precios, ¿no? Entonces, yo te esas diría 3 vías. que la tasa de reemplazo no te la está dando el modelo de pensiones, porque lo que te está dando la tasa de reemplazo es el respaldo del gobierno. El modelo de pensiones está generando comisiones para las AFORES y está generando un monto ahí que no es suficiente para comprar una renta vitalicia en el mercado de las aseguradoras.
pero que al final pues se te podría regresar, o si llegas a la pensión mínima garantizada, pues regresaría para pagarte una parte fraccionada de tu pensión. Se incrementa, digamos, el subsidio gubernamental a ese negocio privado que son las Afores, que se ha mostrado socialmente fracasado. Pero entonces, en resumen, se reducen las semanas a 1,000 de cotización para tener acceso a una pensión mínima garantizada. Los primeros años, 750. Después se aumentan las cuotas empresariales, dicen propagandísticamente ellos, a 13.87, pero ese porcentaje solo será para los trabajadores de más altos ingresos. ¿De cuántas sumas? A partir de 6 van a empezar a aumentar la aportación de los trabajadores, hasta 25 UMAS el 13.87. Y además se diversifican las formas de invertir, decían, para que los trabajadores tengan mejores rendimientos. Esa sería una modificación a la ley del SAR, parte de la iniciativa que comenzó en 2019, en enero de 2019, y que yo creo que fue uno de los momentos en donde empezamos a hablar más a nivel nacional de pensiones. Con esa reforma que traía Hacienda y que decía, vamos a darle vida a las Afores, mucha gente dijo, oye, pero este es el gobierno de la Cuarta Transformación y estás dándole más vida a las Afores. ¿Por qué? ¿Por qué las vas a diversificar? Permitir que diversifiquen más sus riesgos. Vamos a un corte y regresamos para hablar de eso. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Hoy, la sonrisa la tenemos en los ojos. El 11 siempre contigo. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando de buena fe sobre las pensiones en México y la iniciativa empresarial que acogió el presidente López Obrador. Maestro Tonatiuh, lo interrumpí, pero ahí vamos a hablar de cuáles son los problemas de esta iniciativa. Sigamos sobre ello para terminar haciendo, en este que es el último bloque, un balance que nos explique por qué. ¿Por qué el gobierno, que dijo que por el bien de todos, primero los pobres, mandó bueno, no la ha mandado, eso es una de las cosas que tenemos que discutir, pero dijo que mandara una iniciativa cuyos rasgos principales más bien dejan ver que por el bien de las Afores, primero los ricos? Claro. Yo creo que hay varios puntos que podemos tomar para explicarlo. Uno, a lo mejor, es las puertas giratorias que están en Hacienda y en el gobierno. El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda es Carlos Noriega Curtis, que hasta el sexenio anterior fue el presidente, el director de las Afores, de la Asociación de las Afores. Y ahorita está en Hacienda, ¿no? En el gobierno. Entonces, defendiéndolas desde ese punto. Ahorita el presidente de las Afores es Bernardo González, que antes fue el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nuestro secretario de Hacienda viene del Banco Mundial. El Banco Mundial es un ente que se dedicó a privatizar, a dar préstamos con condiciones que implicaban privatizar las pensiones, los sistemas de pensiones de algunos países. El subsecretario Llorio también. Entonces, ahí podemos encontrar una parte de la explicación, decir, bueno, ellos tienen su forma de pensar, de ver las cosas, y evidentemente no es en pro del bienestar de la gente, sino más bien de este sector. Moody's lo decía, ¿no? Lo celebraba de alguna forma, decía, el sector estaba en peligro, sacó un reporte, pero pues las que salen ganando son las Afores. Lo dice Moody's así. Sí, lo dice Moody's y está ahí, ¿no? En Forbes y en su reporte.
por ejemplo, Galván Ochoa, que no me podrán decir que es alguien de derecha ni que está con el viejo régimen, todo lo contrario. Enrique Galván Ochoa dice, los que ganan son las Afores. Pues sí, porque se les da continuidad. Y ahora dice, la parte de la propuesta y de lo que se dijo, se anunció, es van a disminuir las comisiones al 7%. Pues sí, van a disminuir las comisiones al 7%, pero si subes el monto de la tasa de contribución, van a cobrar sobre un mayor monto. Entonces, evidentemente... Un mayor monto que en última instancia va a poner el gobierno. Pues sí, porque al recomponer la cuota social y al que la cuota social se vaya a los deciles de los trabajadores de menores ingresos, pues va a salir de ahí, ¿no? De esta parte también que la cuota social se pudo recomponer y utilizar de otra forma. En la conferencia teníamos, por ejemplo, la propuesta de que fortaleciera la pensión universal. Pero no, vamos a fortalecer también a este pequeño grupo de trabajadores que, si bien sí son los de menores ingresos, pues no representan a la mayoría de los trabajadores del país, ¿no? Entonces, esa es otra explicación. El Consejo Coordinador Empresarial tenía ya supuestamente trabajando esta propuesta desde el 2019, desde el año pasado, la venía cabildeando y demás, anunciando. Y pues nos tomó por sorpresa, al menos a mí, en la mañanera, cuando se empezó a anunciar, y yo vi demasiados actores y dije, ¿qué está pasando aquí? Está el legislativo, está el secretario de Hacienda, y la estaban anunciando ya, ¿no? Faltaron los trabajadores. Faltaron los trabajadores y también algún otro grupo de empresarios, porque pues solo estaba Carlos Aceves, que representa como tú lo has explicado también, es el sindicato de los patrones, ¿no? Sí, estaban ellos. Así es. ¿Qué hizo posible esta reforma? Bueno, esta propuesta que avance. Creo que es interesante que se discuta porque es un proyecto de reforma. No conocemos la iniciativa, pero como fue presentada, no hemos superado para nada los viejos tiempos de un acuerdo entre cúpulas. La podría haber firmado Carlos Salinas de Gortari. La podría haber firmado cualquier otro presidente porque es un acuerdo de cúpulas, ¿sí? Y necesita ser una propuesta que venga del diálogo social, que están pensando, que están viendo también los trabajadores. No es tanto la movilidad laboral como es que muchos trabajadores nunca se han inscrito al IMSS porque no hay acceso. Si soy trabajador autónomo, si soy trabajador independiente, no tengo la posibilidad. Y que me digan que solamente abrir una cuenta de ahorro cuando no hay credibilidad, no hay legitimación del sector financiero. O sea, los trabajadores también en ese sentido están claros. No hay legitimación por lo que han realizado en la situación económica, ¿no? Entonces, bueno, está presentado como proyecto, se presenta como de beneficio, ahora sí los empresarios son solidarios, pero cuando las empiezas a desmenuzar y hay otros elementos que contiene la propuesta del Consejo Coordinador, por ejemplo, ellos están retomando una propuesta de la OCDE donde decía que no se le diera el monto del ahorro al trabajador cuando le dan negativa de pensión, sino que se prorratee. Sí, porque como se lo va a gastar todo, o sea, no tienen la capacidad de prever, que se lo den en retiros programados. Y eso ellos lo tienen en su propuesta, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos, no sea que venga en la iniciativa, si ya está planteado cuando presentaron lo que están considerando con qué hacer con esos ahorros. Otro elemento también importante es que la gente sepa que es un sistema muy caro, ¿no? Las comisiones, además de onerosas, a lo largo del ciclo de ahorro del trabajador representan 28% del ahorro, mucho, ¿no? Muchísimo. Mucho lo que te quitan en comisiones, pero aparte es caro porque tienen que hacer cabildeo, ahí tienen que hacer propaganda, tienen que pagarles a todos los agentes para que la gente caiga y se cambie de afuera, aunque no sepa bien qué significa, a lo mejor pierde, ¿no? Entonces es un sistema caro y tenemos que hacer un fortalecimiento de bienes públicos. La seguridad social tiene que salir del circuito de la mercantilización y crear un sistema de bien público que le dé esa base de seguridad a las personas y un fortalecimiento en términos de salud, ¿no? Y aquí para ir concluyendo, la pandemia pareciera que no está significando para las personas pensar sobre una nueva realidad, ¿no? El virus, y van a aparecer muchos virus, ¿sí?, nos obliga a reconcentrarnos en un modelo civilizatorio diferente.
tenemos que ubicar a la vida en el centro y el virus nos los está demostrando. La cantidad de fallecimientos que tiene el país son por las condiciones de salud que tiene la población mexicana. Y si ha atacado mucho a la población entre 30 y 40 años, es por el descuido que tienen en términos de nutrición, ¿no? Entonces, realmente creo que podríamos salir fortalecidos si volteamos y vemos otro tipo de elementos, pero desafortunadamente creo que la sociedad mexicana no la han orientado adecuadamente para que vaya discutiendo hacia esas direcciones. Empieza el proceso de normalización y uno ve que la gente corre a los centros comerciales. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué el consumismo nos ha introyectado a hacer de otra manera cuando no tenemos que mirar qué actividades pueden darte una mejor vida? Y eso no quiere decir que te alejes del mercado, ¿no? Sino cómo utilizarlo para que tu vida sea entonces sí mejor, ¿no? Sí, y es muy importante alejarnos de los dogmas neoliberales, porque una de las cosas que se presumía con esto de las Afores es que como va a haber muchas y van a estar compitiendo, pues lucharán por ver quién le da más rendimientos a los trabajadores y le cobra menos comisiones. Y vemos que en realidad, como se da la competencia, es como lo decía, doctora, con fuerzas de ventas onerosísimas que te regalan una playera de la selección mexicana, que una suscripción a quién sabe qué cosa, nomás fírmale ahí. Y entre tanto ya te cambiaste de Afore y no sabes ni qué condiciones. ¿Y la concentración se da? 4 Afores tienen el 70% de los recursos, ¿no? Y con utilidades muy interesantes también. Con utilidades muy altas. 35,000 millones de pesos en 2019. ¿Cuánto han ganado en los últimos años, aún con las crisis económicas? No, ellos no pierden. O sea, ellos ganan y ganan. 35,000 millones de pesos en 2019. Fueron en 2019 lo que pagamos, o lo que pagó el gobierno para las refinerías, para la modernización, fueron 20,000 millones. Entonces, hubiéramos cubierto ese presupuesto sin ningún problema, ¿no? Eso solo de ganancias para las Afores. Sí, utilidades ya. O sea, ya de ahí podrían repartir dividendos, el 100% o casi el 100% si gustan, y eso va para los accionistas de las empresas. Entonces, ellos no pierden y los que pierden son los trabajadores. Después de la crisis financiera internacional, hay una clara tendencia descendente de los rendimientos en los portafolios en general, cualquiera que hables. Pero no hay una disminución de las utilidades de las Afores, porque ellos tienen un mercado cautivo. Tú llegas y te empiezas a trabajar y dentro de tus prestaciones pues está que entres a una Afore. Y entonces parte de tu sueldo se va a ir ahí y ellos lo van a administrar y se van a cobrar. Y si sales del mercado laboral, tu dinero sigue ahí y como lo siguen invirtiendo, siguen cobrando. Así es. Entonces es un mercado maravilloso, una industria maravillosa para los capitalistas, ¿no? Que dicen, bueno, pues tengo este mercado, es cautivo, no tengo mucho, y aunque sea así, también se meten en problemas. La COFECE los multó con 1,100 millones de pesos en 2017 por malas prácticas que afectaban a los trabajadores. Se ponían de acuerdo para no hacer transferencias de trabajadores que les costara menos, pues, operar y generar más utilidades. Que, por cierto, está todavía en la Suprema Corte de Justicia. Es un cártel, es el cártel de las Afores. Y esa parte hay que estar atentos. No es posible que no haya un regulador autónomo, que haya una serie de elementos que esto que tú decías de la puerta giratoria, pues viene de tiempo atrás, porque el actual Noriega ya estuvo en Hacienda en la reforma de los 90. Claro. ¿Sí? Fue subsecretario de Hacienda también. Entonces, es la misma visión de que el Estado es un mal administrador, que el sector privado es el que mejor administra, pero pues les ha ido muy bien en términos de rentabilidad. Y una buena parte de esa rentabilidad pues viene del rendimiento del ahorro de los trabajadores y de los trabajadores. Y a ellos realmente no les cuesta, como cualquier otra industria, que tiene que gastar en una inversión de capital, de maquinaria y demás. Es muy jugoso en ese sentido. Y por eso es que están vinculados a nivel regional, pues para que no pasen más reformas. No, eso es muy importante, la parte de las inversiones. Es una de las banderas que usan. Dicen, el Estado es mal administrador. Tuvimos problemas en las inversiones que realizamos en el pasado, pero no es el único ejemplo. Hay muchos países que han usado de manera efectiva los fondos de pensiones, que los siguen utilizando y están generando crecimiento y desarrollo económico, porque es una cantidad enorme de recursos. Lo tienes en el IMSS, Tonatiuh.
Si tú ves las reservas del IMSS, cómo las utilizan, y las ganancias y la fortaleza que tienen, es un ejemplo de que lo pueden administrar bien, claro, y que tienen esa posibilidad. Pero ellos prefieren... Pero ahí el negocio fue pasárselo al sector privado. Claro. Y entonces... Y dicen, bueno, vamos a construir o darle crédito a Vigrand, a esta empresa que se dedica a construir... vivienda para ricos. Vivienda para ricos. Así es. O vamos a darle a OHL para que desarrolle proyectos carreteros. Que van a acabar costándole más a los mexicanos. Ya no, si ya terminemos aquí, porque ya estamos bastante molestos. Vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir ahora a La Mala Fe con Estefanía Veloz. Y bueno, regresamos y nos vemos. Para los caros de la mala fe parece ser un asunto familiar. Tergiversar la historia es otra cosa que se les da muy bien. Ejemplo de esto es la última ocurrencia de León Krause, el de la trama rusa. ¿Recuerda usted? Bueno, pues en referencia al discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca, León retomó la opinión del periodista de Washington Post, Kevin Schiff, para indignarse ante la supuesta comparación que hizo el presidente de México sobre Donald Trump y los expresidentes estadounidenses George Washington y Abraham Lincoln. Queda claro que León no escuchó o no quiso escuchar el discurso y, en lugar de hacerse de una interpretación propia, prefirió aprovechar la de Schiff. De haber recurrido a la fuente primaria, quiero creer que no habría caído en confusiones. Aunque, quién sabe, el engaño es un modo de vida para algunos. En realidad, el presidente López Obrador aludió a la relación entre los presidentes Juárez y Lincoln y el apoyo brindado durante la intervención francesa en México. The Washington citó una frase acerca del respeto entre los pueblos. Veamos y escuchemos lo que León no quiso entender. El mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García, pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano, Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Hubo otros que también quisieron manipular la información en este sentido, como Silvano Aureoles. Pero hay personajes cuya credibilidad está tan por los suelos que cualquier opinión suya cae en saco roto. Si la historia a la que los Krause tanto han torcido y retorcido no los olvida, se encargará de recordarlos en su justa dimensión. La reforma del Consejo Coordinador Empresarial en materia de pensiones que adoptó el gobierno del presidente López Obrador es neoliberal y va en contrasentido de la tendencia mundial de revertir la privatización de las pensiones. Privatiza todavía más fondos públicos por medio de incrementar la cuota social para la mayoría de los trabajadores que son los de bajos ingresos. La publicidad de Hacienda y del Consejo Coordinador dice que serán los empleadores los que aumentarán sus aportaciones y dicen que hasta el 13.8%. Pero no dicen, lo ponen en una nota al pie, que eso solo será para quienes ganen un poquito más de 65,000 pesos. Estamos ante un engaño, ante la tendencia ante la continuidad de una tendencia fallida que no tiene remedio y que se ha visto en todo el mundo. Deberíamos estar hablando sobre cómo remediar los verdaderos problemas, pero por ahora hay que modificar eso que se está haciendo y desgraciadamente gracias a la legitimidad del presidente López Obrador. Otro gobierno no habría podido, porque todos los trabajadores estarían saltando. Ahora hay una especie de pasmo. Rompamos ese pasmo, hagámoslo de buena fe.